Buenas tardes. En esta presentación, su servidor Leobardo Amaro Romero les hablará acerca del control estratégico y la cultura organizacional. A manera de introducción, hablaremos primeramente del control estratégico, tocando los temas sobre qué es, el proceso de control o los elementos que lo componen, la importancia de llevarlo a cabo, las fuentes de control y los costos que conlleva realizar este proceso. Posteriormente se procederá con la cultura organizacional, abordando qué es, sus elementos y las características comúnmente observadas. ¿Cómo podemos definir qué es el control estratégico? De acuerdo a la información publicada por Quiroa en el 2020 y Adam en el 2023, es un proceso mediante el cual una empresa evalúa y supervisa todas sus actividades y procesos para asegurar que los planes estratégicos se estén cumpliendo. Esto es basado en el diseño de la implementación de sistemas, donde se tienen que medir el desempeño de las variables y tomar acciones correctivas o preventivas para garantizar que la estrategia planteada se convierta en una realidad. Torres y Torres en 2014 establecieron un proceso de control. Se dice que es un proceso de mejora continua porque al reiniciar el círculo se tiene la posibilidad de mejorar cada vez que se vuelva al punto de control. Sabemos por definición que el proceso de control necesita de supervisión y evaluación. Por ello, los autores establecieron que inicialmente se deben tener los objetivos y los estándares. Esto expresa lo que la organización pretende alcanzar. Posteriormente, se debe observar el comportamiento, es decir, la vigilancia que se establece sobre las acciones realizadas desde un inicio hasta el final. Posteriormente, se debe de medir el desempeño. Esto significa que a lo largo de las acciones se deben revisar los resultados numéricos y su correspondencia con el resultado final, para posteriormente compararlo contra los objetivos. Esto incluye estimaciones subjetivas y objetivas. Estimaciones objetivas son los datos crudos, los números, y las subjetivas son los juicios de valor que se realizan basados en estos. Una vez que tenemos la comparativa, se necesitan dar los resultados a conocer. Eso se da normalmente a conocer a la alta dirección. Posteriormente se pueden tener dos escenarios: que el desempeño real sea mayor al esperado, se toman acciones reforzadoras para seguir haciéndolo así, o el siguiente escenario es que los resultados sean peores al esperado, en el cual se toman las acciones correctivas para modificar. Entonces, una vez que se tomaron esas decisiones, vuelve a realizarse el ciclo, por lo cual se comenta que es un proceso de mejora continua. Se vuelven a establecer objetivos, se observa el comportamiento y continúa todo el ciclo. El control se encuentra en todas partes, ya que es parte de la naturaleza, como en el caso de la cadena alimenticia, y en las iniciativas humanas, como en el proceso de planificación o en el proceso de autocontrol de las emociones. Torres y Torres en 2014 enumeraron 8 razones por las cuales es importante llevar a cabo el control y la evaluación. Es facilitador de ventaja competitiva en eficacia, calidad y servicio, ya que tener un correcto control conlleva tener un adecuado control de calidad, por lo cual se traduce en un buen servicio. También establece coordinación, asegura el logro de objetivos y congruencia con especificaciones, favorece la creatividad e innovación con la mejora continua, como se explicó en la diapositiva anterior, determina qué tan eficientemente se usan los recursos, es regulador de actividades y de comportamientos, también es un componente irrenunciable del plan estratégico y es un factor motivacional para alcanzar y superar objetivos. En la industria se maneja el concepto de que todo aquello que no tiene registro o trazabilidad no puede ser controlado. Entonces, la mejor manera para realizar el control es con información y registros, del cual existen diferentes maneras de encontrar o clasificar la información. Las fuentes de control se dividen por su origen, por su fuente, por su carácter o por su estado. Por su origen, interno o externo, a interno se refiere a informes financieros, políticas internas, bases de datos. A los externos son artículos científicos, normas oficiales, informes de investigación. Por su fuente primaria o secundaria, primaria pueden ser como registros,
datos de experimentación, resultados de primera mano. Y secundarias son análisis de investigaciones previas o incluso libros de texto. Por su carácter, que pueden ser públicos o privados, públicos pueden ser informaciones gubernamentales, estadísticas, y privados pues son información confidencial de ciertas organizaciones. Finalmente, por su estado, pueden ser real o virtual. Real es que se encuentre de manera física y virtual es que se encuentre en la nube o de manera digital. Por otra parte, ninguna aportación o colaboración que se haga a las operaciones organizacionales es gratuita. Por ello, el costo del control también existe. Una forma de evaluar la cantidad de controles organizacionales es compararlo contra los costos y beneficios. En este esquema realizado por Torres y Torres en el 2014, podemos ver en el eje de las X la cantidad de control comparado con los costos y beneficios en el eje de las Y. El punto de inflexión C de la línea de efectividad implica el punto de beneficio óptimo, es decir, la cantidad en que el control es suficiente para otorgar un bajo costo con gran beneficio. También en esta gráfica podemos observar que con poco control los costos exceden los beneficios y los controles proceden a ser ineficaces. También hasta cierto punto en los puntos de equilibrio A y B, conforme aumenta la cantidad de control, también lo hace la efectividad. Y finalmente de esta gráfica, en el punto A, que representa la ordenada de origen de la ecuación de la recta, es diferente a cero. Esto indica que independientemente de los procesos no hayan iniciado, ya existen costos fijos de control, como el personal que supervisa, el personal que realiza e incluso el equipo y la maquinaria. Pasando al siguiente subtema de la presentación, que es la cultura organizacional. De acuerdo con Reynoso, Vera y Ramírez en 2023, es un sistema de conductas, actitudes, normas, rituales y costumbres visibles en las organizaciones y que son susceptibles de ser monitoreadas y modificadas para orientarlas hacia los objetivos organizacionales. Esta cultura organizacional representa las normas informales no escritas que orientan al comportamiento de los miembros de la organización y reflejan la mentalidad que predomina en las empresas. Eh, la cultura organizacional se basa en la gente, sus manifestaciones sociales, que lo llevan a relacionarse con los demás. Normalmente si se conoce la cultura organizacional de una organización, permite preparar a la gente para hacer los cambios estratégicos. Para conocer una organización, primeramente se debe conocer su cultura, es decir, el modo en que las personas interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de la interacción entre los miembros. En la cultura organizacional se presentan varios estratos con diferentes niveles de profundidad, que conforme avanza la profundidad es más difícil cambiarlos, se vuelve más problemático y se arraigan más. También Reynoso, Vera y Ramírez en 2023 describen los elementos de la cultura organizacional más predominantes, que son símbolos, que son los elementos visuales y auditivos como el logo y el eslogan. Esto es lo que los caracteriza y diferencia de las demás organizaciones. Los valores, que orientan el comportamiento y la conducta de los empleados en la empresa, como la colaboración, la empatía, perseverancia, honestidad, integridad, entre otros. Las creencias son aspectos mediatizados por cuestiones religiosas, éticas y morales, relacionadas con el contexto de las personas. Esto es importante porque si las personas creen en las metas y objetivos de la empresa, es más fácil su compromiso para lograrlas. Los hábitos son conductas rutinarias de los empleados de la organización, que pueden ser la manera de recibir al cliente, los reconocimientos, los horarios, entre otros. Las historias y anécdotas es más para reforzar el sentido de pertenencia a la organización. Estos son relatos acerca de los pioneros y cómo fue que surgió la empresa. Y finalmente el trabajo en equipo, que es la reunión de personas por afinidad, complemento y orientación a logro de objetivos.
El trabajo en equipo genera a la organización mayor eficiencia, el aumento del compromiso, la mejora del clima laboral, incluso puede mejorar la motivación y que la integración de los empleados sea mayor. Al reflexionar sobre aspectos importantes del control estratégico y la cultura organizacional, primero tenemos por qué es crucial que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos. Creo que esto radica en la alineación de los objetivos de la empresa con los colaboradores, porque cuando cada miembro conoce y entiende los objetivos estratégicos, es posible trabajar hacia ellos de manera coherente y de manera eficaz, ya que se multiplica la capacidad para alcanzar el éxito con una sincronía total. Segundo, ¿por qué es relevante conocer las generaciones presentes en la empresa? Esto de la diversidad generacional nos ofrece una visión panorámica al comprender las distintas perspectivas y valores que tiene cada generación. Esto nos va a permitir fortalecer la cultura organizacional, fomentar la innovación y adaptar las estrategias de comunicación y gestión de talento de manera más efectiva. Sabiendo qué motiva a cada una de las generaciones para fortalecer esta relación como generación y las empresas. A manera de conclusión, considero que comprender los propósitos estratégicos, las generaciones presentes, establecer controles efectivos y fomentar las relaciones saludables son aspectos que se encuentran relacionados y que impulsan el éxito de las organizaciones. Gracias.